Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Soy Marielena Vega, lunes 25 de noviembre, deseando que usted y los suyos se encuentren bien. Mucha información que se sigue gestando en este cierre de año, información que influye en nuestro bienestar, en nuestras finanzas, en nuestro bolsillo y por supuesto en nuestra salud. Reformas, nuevos acuerdos, nuevas desintegraciones que se plantean al interior del Congreso y aquí le estaremos desmenuzando todo esto y el impacto que tiene para nosotros. Pero para comenzar este programa y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias, Marielena, como siempre, muy contenta y feliz de estar contigo y con las personas que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio y ya prácticamente ahora sí en la recta final de este 2024, ya prácticamente se acaba el año, pero sigue fluyendo la información en temas económicos, políticos y sociales. También ya empiezan a pagar los aguinaldos, así es que hay que tener mucho cuidado. ¿Con quién vamos a comenzar este programa, Romina? Te cuento, Marielena, que vamos a tener mucha, pero sobre todo muy buena información, y es que ¿cuáles serán las consecuencias para los mexicanos y para el país? La posible, ya muy probable desaparición de los órganos autónomos. De esto nos hablará Ricardo Ortega. Él es director del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. No cabe duda que China es una de las potencias en materia de comercio más importante a nivel internacional. ¿Cuál es la relación que tiene con México y por supuesto con el mundo? Su importancia en materia económica, a veces este país incómodo en materia de comercio por algunas prácticas. Hoy lo vamos a platicar aquí en Salud, Dinero y Amor. ¿Y qué tan conveniente es invertir en este momento en la compra y o venta de bienes raíces? De esto nos platicará Jorge Bauer, el CEO de Finance Boutique. Se habla que ya en México 7 de cada 10 mexicanos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Amigos, no cabe duda que China es una de las potencias más importantes a nivel internacional. ¿Cuál es la relación con México? ¿Qué pasa con estos, trabas, aranceles que se ponen en otros países? De ello platicamos el día de hoy y ya tenemos vía telefónica a Amapola Grijalva. Ella es vocal presidente de la Junta de Gobierno de China Chamber México. Muy buenas noches, Amapola, qué gusto saludarte. Al contrario, muchas gracias, Marielena, Romina. Un placer estar aquí con ustedes y su auditorio. Muchísimas gracias, Amapola. Oye, ¿y cómo estamos viendo en materia de comercio la relación entre México y China? Pues mira, el comercio entre México y China ha tenido un despegue, podríamos decir, impresionante. Entre 2009 y 2023 hemos crecido más o menos 260% el volumen total de nuestro intercambio. Hoy supera los 120,000 millones de dólares y aunque tenemos un déficit importante de 104,000 millones de dólares con China, hay que tomar en cuenta que nuestras exportaciones hacia China crecieron 354% en este mismo periodo. El potencial se refleja en estas cifras. O sea, realmente estamos dando los primeros pasos hacia un vínculo que seguramente será muy provechoso para México. Amapola, y hablando de este vínculo provechoso para México, las expectativas hacia el corto plazo no son tan favorables, dado que hay una presión específicamente ahora por parte de Canadá por este tema de que hay una exclusión, se ha aprovechado esta relación de México con China. Incluso en Estados Unidos el presidente electo Donald Trump está advirtiendo un aumento en los aranceles y algunas medidas en contra de México por permitir el ingreso de productos chinos. ¿Cómo estás viendo esta situación? Pues mira, justamente hay que pensar muy bien y hacer muy bien las cuentas. ¿Dónde estamos en términos objetivos, más allá del discurso político? En el caso de México, digamos que importamos al año más o menos 100,000 millones de dólares, que esencialmente son partes, componentes y equipos. Es decir, mientras más servidores, mientras más marcapasos o televisores exportamos hacia Norteamérica, pues obviamente más partes y componentes tenemos que importar.
Pero, digamos, de acuerdo con las cifras de SECON, tenemos que el valor del mercado de autopartes en México para 23 fue de 148,000 millones de dólares, de los cuales, pues más o menos, 3.9 mil millones vienen de China, es decir, solo el 2.6% del total. Y tenemos otras cifras que creo que vale la pena mencionar, porque pues México compra de China más o menos 100 mil millones de dólares al año, que eso significa $833 per cápita. Estados Unidos 450 mil millones de dólares al año, que son 1.343 millones, mientras que Canadá importa 66 mil millones, que significan $1,646 per cápita. Es decir, ellos son quienes más importan proporcionalmente. Ahora, nosotros hemos importado vehículos, por ejemplo, en el año 2023, por un monto total de 4,000 millones de dólares, más o menos. Tenemos 12 marcas de vehículos chinos circulando en este mercado. Vale la pena subrayar que quienes importan estos vehículos son empresas mexicanas. Canadá, que tiene 40 millones de habitantes, pues importó 2,000 millones de dólares en 2023. Esa cifra fue 333% mayor que la cifra de 22, y ese crecimiento explosivo justificó la imposición en Canadá de un arancel del 100% a todos los vehículos eléctricos de China a su entrada a Canadá. Entonces, como ves, pues los países están defendiendo sus mercados. Los países de Norteamérica están en esta posición de no permitir la entrada de estos vehículos a su territorio, mientras que México ha seguido un vínculo en el que pues nosotros hemos aprovechado de una manera diferente lo que son las capacidades productivas de China. Hoy, nuestro mayor producto de exportación pues son los automóviles y las autopartes, en donde tenemos un balance positivo de 46,822 millones de dólares. Estamos importando más o menos 16,000 millones y estamos exportando 63,000 millones. Amapola, es una realidad que China es una de las potencias que, bueno, pues va a seguir ganando terreno y va a seguir haciendo acuerdos. Sin embargo, también es cierto que tendrán que hacer estrategias de este país con el objetivo de regular ciertos sectores, ciertas prácticas que incluso México, pues obviamente ha señalado como prácticas dumping. No estoy hablando de toda la industria, pero de un sector. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo China al respecto? Fíjate que yo creo que China lo que está haciendo es invertir en investigación y desarrollo de manera consistente, pues yo te diría desde hace por lo menos 40 años, que tenemos claro cómo han ido ellos integrando sus cadenas productivas, integrando sus cadenas de valor para poder estar a la vanguardia y traer productos ahora sofisticados y de alta calidad a precios que son muy competitivos. Tenemos que pensar en cómo nosotros, sin perder nuestra inserción a los mercados globales, podemos jugar mejor en nuestro mercado hemisférico. Y ahora tenemos, por ejemplo, la feria que se llama The Supply Chain, que se está realizando justamente ahora mientras hablamos. Es una feria muy importante en Beijing. Allá está la Cámara México-China, con empresas mexicanas que están buscando conectarse con esas cadenas para exportar productos y para traer inversión de China a México. Creo que esa tendencia va a seguir. Creo que eso es lo que nos conviene como país para aumentar el grado de integración nacional. No solamente México puede jugar como un importador, ensamblador y exportador. No, lo que nos conviene es crear nuestra propia capacidad para generar valor al interior del país, y yo creo que ahí tenemos mucho que aprender de cómo lo ha hecho Asia en general, porque China no juega sola. China juega en conjunción con Corea, con Japón, con Taiwán, y creo que hay que entender este circuito de generación de valor e integrarnos
con nuestras capacidades para poder competir a nivel mundial. Hay queja de varias cámaras, por ejemplo la del vestido, respecto al ingreso de productos chinos de empresas establecidas como Shein y Temu, en donde el SAT ha tenido que tomar medidas drásticas para imponer los impuestos necesarios. Esto te lo pregunto porque la presidenta Sheinbaum dijo hace 2-3 días que van a sustituir importaciones chinas. ¿Ustedes han platicado con el gobierno federal ya sobre qué sectores se van a ver afectados por esta sustitución de importaciones? Mira, nosotros pensamos que las importaciones y qué se importa se decide en México, no se decide en China. China vende, pero quienes van a comprar esos productos son las empresas mexicanas. Si esas empresas están declarando de manera correcta en la aduana cuáles son los volúmenes y las características de esas importaciones, incluyendo el precio real al que las están pagando, tendrán que pagar los impuestos como está establecido en la ley. Eso es un negocio lícito. Lo que está mal es que en el caso de las importaciones que vienen con valores declarados de manera no correcta para tratar de evadir el pago de los impuestos, eso es lo que sí daña a la industria. México ha demostrado que es capaz de hacerlo. En los últimos 30 años ha cambiado completamente su estructura económica y hoy somos el país que más manufacturas exporta en toda América Latina. Nosotros dependemos, el 75% de nuestro Producto Interno Bruto es comercio internacional. México está maduro, estamos listos para poder hablar todos los idiomas, también el chino. Pues un tema que da muchísimo de qué hablar, tiene distintas aristas importantísimas que por supuesto, si así nos lo permites, iremos abordando contigo en futuras ocasiones. Muchísimas gracias a Amapola Grijalva Vega. Ella es vocal presidente de la Junta de Gobierno de China Chamber México. Muchísimas gracias, Amapola. Gracias a ustedes. Un abrazo con mucho cariño. Gracias, al contrario. Gracias a ti. Y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y hace unos días la Cámara de Diputados dio un golpe importante a la transparencia del país con la desaparición de algunos órganos autónomos. Para platicarnos de esto y los impactos que esta decisión conlleva, ya nos acompaña en la línea el doctor Ricardo Ortega. Él es director del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Muy buenas noches, doctor, qué gusto saludarlo. María Elena, me da mucho gusto saludarles a ustedes y a todo su auditorio. Al contrario, doctor, gracias a usted, y platíquenos cuál es el impacto con la posible o en caso de que se concrete esta desaparición de algunos órganos autónomos. Sí, pues me parece que estamos experimentando un momento pues muy preocupante en relación con la desaparición de lo que se conocen como organismos públicos autónomos. Debemos recordar que hay diversos casos en donde es importante que se supervise y se revise la actuación del Estado, de tal manera que en cierto tipo de temas como los que tienen que ver con la evaluación de la política social, como los temas de transparencia y acceso a la información, como los temas de telecomunicaciones, pues siempre es importante tener un árbitro imparcial, de tal manera que no sea el gobierno el que evalúe al propio gobierno. Las razones, pues me parece que son bastante obvias, es decir, la posibilidad de hacer una revisión de ciertas políticas, de las condiciones en que se llevan a cabo, pues la prestación de ciertos servicios, pues siempre es bueno que exista alguien independiente al gobierno que pueda hacer una evaluación objetiva e imparcial y a partir de ello pues garantizar a la ciudadanía que los servicios, que las condiciones que el Estado debe garantizar se presten de manera adecuada. Me parece que el gran problema al que nos enfrentamos con la desaparición de los llamados órganos públicos autónomos pues básicamente es la eliminación del árbitro en diferentes temas y permitir pues que sea el mismo Estado el que se autoevalúe o se autorregule. Y eso pues me parece que genera pues una enorme pérdida para la ciudadanía. Doctor Ortega, muy buenas noches. Le saluda María Elena Vega. Oiga,
parece ser que no hay un revés. ¿Qué se podría hacer o qué se tendría que estar haciendo para que esa independencia o esa fortaleza en ciertos sectores no se pierda de frente a esta desintegración e integración de muchas áreas en otras secretarías? Gracias, Marilena. Pues mira, me parece que la pregunta es muy importante porque se han planteado diversos argumentos que tratan de justificar la desaparición de estos organismos. El primero de ellos es que son muy costosos para el erario público. Y esto pues me parece que tampoco es del todo cierto. El segundo elemento es que son entidades ineficientes, es decir, que no hacen el trabajo de la mejor manera. A ver, si nos vamos al primer elemento, al tema de el costo para el erario público, y si el problema es un problema realmente de dinero, pues lo más conveniente sería, en todo caso, pues hacer una revisión de cada uno de ellos, evaluar realmente sus condiciones de eficiencia para ver cómo están trabajando y en todo caso pues establecer algunas políticas de ahorro presupuestal, pero no desaparecerlos. Exactamente en relación con el segundo elemento, pues también se ha dicho, es que dentro de los organismos públicos puede existir corrupción o puede existir despilfarro o de pronto puede que no sean tan eficientes para lo que fueron diseñados. Pues creo que la respuesta es exactamente la misma. Es decir, si los organismos son poco eficientes, pues habrá que ver cómo se fortalecen, cómo logramos que realicen mejor su función, cómo les dotamos de más herramientas, pero nuevamente, o sea, la solución no puede ser desaparecerlos. Lo que estamos viviendo ahora es básicamente el traslado de estos organismos, pues básicamente al cuerpo de la propia administración pública federal. Y esto me parece que tiene un efecto, pues, que, para decirlo de manera muy clara, el daño está hecho en el momento en que se les quita la oportunidad de contar con condiciones de autonomía e independencia. Es obvio que si estas autoridades están subordinadas al ejercicio o a la estructura del gobierno, pues es muy difícil que puedan realmente tener condiciones de independencia e imparcialidad, aunque eventualmente puedan administrativamente seguir realizando las funciones. El problema no es un problema de tipo administrativo, es un problema de condiciones de independencia que necesitas para, por ejemplo, evaluar que no haya un tema de monopolio en los mercados, para garantizar que la información que los ciudadanos pedimos al Estado realmente sea entregada por las autoridades, o bien para garantizar que la medición de los niveles de pobreza, como en el caso del Coneval, pues realmente se va a hacer de forma independiente y no está sujeta a los intereses coyunturales de la agenda de cualquier gobierno. Por eso me parece que es muy difícil pensar, después de la reforma, en cómo lograr garantizar independencia y autonomía, cuando justamente la reforma, el propósito que tiene fundamentalmente es eliminar las condiciones de autonomía e independencia y subordinarlos al poder ejecutivo. Doctor, ¿y hay algún recurso para frenar o echar atrás esta decisión de la Cámara de Diputados en la Suprema Corte de Justicia? ¿Todavía podemos tener esperanza de que se mantenga? ¿Se puede hacer algo? Pues honestamente me parece que lo que hemos vivido en los últimos meses con la apuesta a reformar la Constitución, pues básicamente lo que ha implicado por parte del partido que está en el poder, pues es una estrategia para elevar al rango constitucional cambios a la estructura de, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación y ahora en este caso de los organismos públicos autónomos. Así que honestamente, y luego de la aprobación de la llamada reforma de supremacía constitucional, que creo que también está mal llamada, sino más bien habría que llamarle la iniciativa de supremacía legislativa, porque lo que se está elevando es la voluntad de una mayoría legislativa, pues me parece que básicamente dejan a la ciudadanía sin posibilidades de poder echar para atrás este tipo de reformas. Así que el panorama pues no se ve alentador. Doctor, ¿cuál es la tendencia internacional? ¿Qué podría estar haciendo México? ¿Hay alternativas? Pues mira, creo que en el ámbito internacional el desarrollo de los organismos públicos autónomos pues se ha dado de manera muy importante. Hay un constitucionalista, Mark Tushnet, que habla incluso de la creación de un cuarto poder, es decir, los organismos públicos autónomos se denominan en algunos estados como el cuarto poder o incluso en algunas democracias como el poder del pueblo, ¿no? Y curiosamente lo que se está desapareciendo con las reformas es el poder del pueblo para supervisar y para controlar, para limitar la actuación abusiva del propio Estado. Entonces,
Entonces me parece que también México pues va en sentido contrario respecto a la estructura y organización de las democracias constitucionales modernas, que le han apostado a este tipo de organismos para regular y para evitar que el Estado mismo pues actúe como juez y parte, como lo dije al principio. Decíamos María Elena y yo que por más que le busquemos no hay ningún lado favorable o positivo a esta decisión de la Cámara de Diputados. ¿Qué nos queda por hacer como sociedad o como partidos de oposición, que pues en realidad son inexistentes, no tenemos oposición? ¿Cuál podría ser el contrapeso? Pues mira, yo creo que lo primero, mantener una exigencia porque se restablezcan las condiciones de independencia y autonomía de estas funciones. En segundo lugar, creo que tenemos que mantenernos vigilantes de lo que suceda ahora con el proceso de la reforma y que pues sigamos exigiendo las condiciones y las respuestas de las autoridades en las mayores condiciones de independencia posible, que hagamos ver que la reforma en realidad está afectando de manera seria derechos que se han reconocido para las y los ciudadanos, y creo que este mecanismo de exigencia permanente pues eventualmente deberá en alguna oportunidad generar condiciones para, si no que se vuelvan a establecer estos mismos órganos, para el restablecimiento de condiciones de autonomía en las funciones más importantes que están siendo afectadas en esta reforma. Mantener la observación activa, desde la academia mantener la exigencia por contar con la información que el gobierno debe proporcionar, con las estadísticas que debe garantizar de manera autónoma, por los mecanismos de regulación que debe seguir manteniendo y pues eventualmente esperar que haya condiciones para que se pues logren restablecer las condiciones de autonomía que el país necesita. Pues ahora que ya se den las reglas del juego de cómo se estará dando esta desintegración de 7 organismos, doctor Ortega, esperamos volver a consultarlo y bueno, pues que nos dé su opinión al respecto el doctor Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y les agradezco el espacio. Bueno, nosotros seguimos por el Heraldo Radio, no se vaya, tenemos más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio.